ustedes, Dios les bendiga. Es un gusto compartir con ustedes este seminario, queridos jóvenes y mayores que están listos a servir a Cristo Jesús. Ok, ya oramos, ya pusimos las manos de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver lo del seminario de hoy. Quiero leerles en el libro de Proverbios 22:6. Proverbios 22:6. ¿Me pueden indicar si ya se ve la presentación? Sí se ve. Ok, gracias. Proverbios 22:6. Texto muy conocido, pero de mucha relevancia para nosotros. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere de viejo, no se apartará de él. Dios está interesado en que cada uno de nosotros podamos instruir a los pequeños. Así como nosotros fuimos instruidos, también Dios quiere que nosotros instruyamos a los pequeños, a los niños, y en el camino correcto, en los principios, en su estilo de vida correcto y en muchos aspectos. Entonces ahora este seminario va con el objetivo que conozcamos un poquito referente al desarrollo de los adolescentes. Recordemos que nosotros estamos trabajando con niños, ¿verdad? Que están en su crecimiento, están en su desarrollo. Así es que vamos a ver aspectos muy importantes, ¿verdad? Así a grosso modo, para tener una noción de qué cosas hay en la adolescencia que tenemos que ponerle un poquito de cuidado. Así es que el seminario de hoy titula Desarrollo de los adolescentes, en las edades de los 10 a los 14 años. Ok, es importante que veamos con respecto a lo de los adolescentes. La adolescencia es un periodo del desarrollo biológico, psicológico, sexual, social, y sucede inmediatamente posterior a la niñez y comienza con la pubertad. Entonces ese es más o menos lo que se menciona de la adolescencia. Tenemos que ver algo muy importante, porque este desarrollo en la adolescencia conlleva muchos aspectos, y todos esos aspectos que conlleva de desarrollo, tanto lo físico, lo mental, lo sexual, lo social, de una u otra forma va a traer desafíos, factores de cambio que tenemos como líderes que prestarle atención con los niños que nosotros estamos trabajando. Recordemos que el adolescente tiene un conflicto. No soy niño, ni tampoco soy adulto. Estoy saliendo de la niñez y estoy entrando a la adultez. Entonces hay un conflicto. Hay un conflicto ahí en la mente, hay una situación ahí que hay que resolverse, y por eso es que ese periodo se ha definido que muchos definen que es un periodo bastante crítico y difícil, y que es bastante delicado también, porque muchas veces en ese periodo es donde los muchachos toman decisiones muy buenas, pero también pueden tomar decisiones muy malas. Y por eso es importante que nosotros podamos ayudarles a los adolescentes en esa etapa en la que están entrando o están viviendo. Ok, veamos aquí el año de la pubertad o de la adolescencia inicial. En los niños se menciona que a los 11 años es que inicia, y en las niñas a los 10 años. Por eso siempre se dice, ¿verdad?, que las mujeres son más maduras que los hombres, porque ellas desarrollan un poquito antes que los hombres. Y entonces llega hasta los 14 y 15 años este periodo. La adolescencia media y la tardía se puede extender hasta los 19 años. Sí, a los 19 años aún puede aparecer alguien con ese pensamiento de adolescente.
no de adultos, sino de adolescentes, ¿verdad? Porque es la adolescencia también más tardía. Y la juventud plena está desde los 20 años hasta los 24 años. Pues ahí es donde ya se está alcanzando el periodo de adultez. Inclusive hay países cercanos a nuestra región que hasta los 20 años dan cédula. Hay países que hasta los 20 años dan cédula porque consideran que es la edad donde una persona ya es adulta y antes de aún está en ese conflicto de la adolescencia. Entonces, más o menos podemos ver las edades del 20 hacia adelante donde ya hay una juventud plena que ha salido de la etapa de la adolescencia. Así es que cuán importante es conocer que nosotros trabajamos, lideramos con un grupo muy especial que son los adolescentes. Son niños entrando en esa adolescencia, ¿verdad? O desarrollándose en la adolescencia. Por eso es importante que como líderes tengamos el principio de que Dios nos ha mandado a instruir a los niños, que Dios nos ha mandado a orientar a los niños de la mejor forma. Ahora, en el aspecto emocional, la llegada a la adolescencia significa eso que sale de ellos de la capacidad efectiva para sentir y así desarrollar emociones. Es cuando ellos empiezan a sentir el afecto, ¿no? Hacia otra persona, ese amor, no ese cariño de papá y mamá, sino ya el que me gusta, el sexo opuesto. Ya empieza a surgir esas emociones en esa etapa. Esas emociones están ahí floreciendo, donde ya no quiero jugar con muñecas, ya no, eso de con muñequitas ya no, ya jugar con carritos ya no, sino que ya mi estilo de vida es totalmente diferente. Nos damos cuenta de que en qué momento un niño ya está pasando a esa etapa de la adolescencia, cuando ya sus pensamientos, su conducta va desenfocada de la niñez. Ya uno le dice, pero ¿por qué te da vergüenza si antes lo hacías? ¿Pero por qué tienes ahora vergüenza si antes hacías esto, hacías lo otro? ¿Qué te está pasando? Es que está entrando esa etapa donde, no, uy, qué oso, no eso, uy, no, qué vergüenza eso, uy, no, yo no voy allá, yo no voy acá, yo no hago eso, uy, con esta ropa salir, uy, no, yo no me muevo de aquí, ¿verdad? Entonces, ya necesitan bañarse para ir a hacer un mandado, ¿no? Bañarse para ir a la pulpería, porque no, así no puedo salir. Pero cuando era niño, no importaba, ¿no? Se iba con la camisa toda sucia, la blusa sucia, o si se le olvidó el zapato y se fue corriendo a la pulpería, pues no le importaba. Pero es que ahora está entrando en esa etapa donde las emociones están surgiendo, ¿verdad? Donde ya es importante mi apariencia, es importante que me vean bien, es importante presentarme bien, porque yo debo de ser una persona también atractivo hacia otros. Así es que está esas emociones en ellos. Entonces, tenemos que tener mucha paciencia y mucha prudencia al tratar con los adolescentes, más en ese periodo de desarrollo, ¿verdad? Veamos las características que hay en ellos. Los cambios físicos, ya empiezan, ¿cómo se llama? Su cuerpo a cambiar físicamente, su voz, ¿verdad? Ya no es la misma, aquella finita voz en el aspecto de los hombres, ¿verdad? Siendo un poquito más grave. La maduración sexual cambia. La altura, ¿verdad? El estirón de la adolescencia. Nos damos cuenta de que estaba pequeñito y de repente en la adolescencia se estiró y digo, ¿en qué momento se hizo grande? Ese estirón, ¿no? En esa etapa de la adolescencia, el aumento de apetito. Hay adolescentes que son muy buenos para el diente, ¿no? Así es que los padres se preocupan cuando llegan a esas edades, los muchachos, porque sí, hay mucho apetito en ellos, quieren comer mucho, ¿verdad? Y la atracción por el sexo opuesto, lo que estaba mencionando, ¿no? Esas emociones de que ya gusta el sexo opuesto, ya la persona, los niños, pues bueno, los adolescentes ya son atraídos
por la muchacha por el muchacho, y ya está ese asunto. Y eso es normal en ellos. Obviamente lo que hay que hacer es desarrollarlos, ayudarlos a desarrollarse correctamente, no como el mundo, como otros dicen que es, sino como la palabra de Dios dice y como las cosas son. También el aumento de peso, surge también eso, el aumento de peso, ¿no? La grasa corporal en ellos, el crecimiento muscular también, y la dentición con respecto a unas muelas ahí que ya empiezan a prácticamente a desarrollarse totalmente en los adolescentes. Hay factores de riesgo en esta etapa. Hay factores de riesgo. Sí, hay factores de riesgo. Y en este asunto es importante que nosotros veamos algunos factores de riesgo que puede surgir en los niños, en los adolescentes. Por ejemplo, podemos ver el factor de riesgo en las alteraciones en el desarrollo puberal, o sea, la pubertad, menarquía precoz, cuando un niño pasa a la adolescencia, pero es muy rápido eso de la adolescencia a la adultez. O sea, eso está marchando muy rápido, es muy rápido, se está volviendo adulto. Entonces ese es un problema, una alteración en su desarrollo. Y entonces tenemos que tener cuidado cuando tratamos con adolescentes con este tipo de situación. Podemos también presenciar niños, adolescentes con discapacidad o retraso mental, ¿verdad? Que surge como un factor de riesgo en los adolescentes. También otros factores de riesgo es la desatención y otros problemas en la relación familiar. Un niño puede estar sano físicamente, pero emocionalmente, mentalmente, en el aspecto de su familia, pueden haber factores de riesgo, pueden haber problemas en ellos. Cuando hay mucho conflicto en el hogar, cuando hay mucho problema en el hogar, cuando papá o mamá se van, se están separando mucho, están volviendo, eso va a afectar en el desarrollo de los adolescentes, va a afectar en sus emociones, va a afectar. Ahora, también es interesante lo que es el desempleo en los hogares. También eso afecta. Hoy lastimosamente estamos sufriendo esa situación que hay mucho desempleo en el país, esperando en Dios que pronto se mejore, ¿no? Toda esta situación, pero tenemos que desde hoy, los que estamos trabajando ya con los jóvenes, desde hoy presentar atención, porque un factor de riesgo emocional en ellos es cuando el hogar, el jefe del hogar, ya sea la mamá, sea el papá, se quedó sin trabajo, especialmente con 6 meses sin trabajo más, porque ya empiezan a haber situaciones difíciles en el hogar donde escasean los recursos para comer, para pagar esto y lo otro, y muchas veces entra en un estrés toda la familia. Y hay una situación especial en el desarrollo mental, en el desarrollo de los adolescentes. También hay factores de riesgo en el trastorno de la conducta alimentaria. Pueden haber trastornos en esa situación, malnutrición en los chicos, que eso puede estar afectando y siendo un factor bastante delicado de riesgo, y enfermedades obviamente por el trastorno de la alimentación que pueden surgir como hipertensión arterial, arteriosclerosis, diabetes, enfermedades crónicas como el cáncer, tuberculosis y otras más ahí en camino, ¿no? Entonces, todas ese tipo si surgen, ¿no?, enfermedades de este tipo, de esta índole, son factores de riesgo que están viviendo los jóvenes, los adolescentes en su desarrollo, o están afectando su desarrollo. También en el factor de riesgo, lo que es el intelectual, analfabetismo, pues gracias a Dios vivimos en un país donde la educación es muy buena
y en todos lados hay escuelas. Gracias a Dios por eso está la facilidad de la escuela y gratuita, ¿no? Pero sí hay situaciones donde hay adolescentes que no saben leer ni escribir. Y eso es un factor de riesgo para ellos. Pero también, aun cuando hay jóvenes que están dentro de las aulas, están estudiando, tienen bajo rendimiento. No están atentos a lo que se está dando el profesor, el maestro, y entonces están teniendo muy bajo rendimiento. Obviamente, a veces este factor del intelectual en el desarrollo del aprendizaje, de la educación, a veces trae cola, ¿no? Trae otras situaciones que lo lleva a esto. Pero estos son factores de riesgo en esta etapa de lo intelectual. También los jóvenes experimentan eso de separarse, la deserción escolar. Hoy hay un riesgo bastante grande de que muchos dejen de estudiar, hoy después de todo esto, porque siempre se hace una estadística en el país que después de vacaciones, las vacaciones de 15, las vacaciones que a mediados de año, ¿no? Son un poquito más largas. Hay mucha deserción escolar. Varios dejan de estudiar, ya no siguen. Y ahora que se ha estancado este asunto, pues lastimosamente algunos van a dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque son factores de riesgo con los cuales los jóvenes están viviendo, los chicos, los adolescentes, lastimosamente están viviendo. Sin embargo, ahí Dios nos tiene a nosotros para ser de ayuda para estos muchachos, ¿verdad? Pero todos estos factores de riesgo que estamos mencionando son importantes que tengamos, ¿cómo se llama?, presentes todo lo que rodea a un adolescente o lo que puede padecer o lo que puede pasar. También este asunto podemos ver como la crisis de autoridad, el tiempo libre mal utilizado también de los muchachos, ¿no? Mal desperdiciado. Y también esa separación grupal donde los adolescentes quieren estar solos, no quieren estar fuera de ese núcleo donde están todos, quieren estar retirados, quieren estar lejos. Entonces hay que ponerle cuidado a eso. Y también hay otros factores biológicos, por ejemplo, lo que es el tabaquismo, el alcoholismo, las drogas, otras sustancias, ¿no? Que lastimosamente jóvenes a estas edades se meten en ese asunto. Lastimosamente conozco jovencitos que a la edad de 12, 13 años ya están involucrados con drogas, lastimosamente. Entonces son factores de riesgo que los adolescentes atraviesan, ¿no? Y que hay que tener mucho cuidado con los que tenemos a nuestro alrededor para ayudarles a que no entren en esa situación. Y aunque ustedes no lo crean, los automóviles son un factor de riesgo porque los adolescentes quieren manejar. Ellos quieren manejar. Y un adolescente, pues él no va a manejar un automóvil normalmente como debe de manejarse, sino que él cree que está en la película de Rápidos y Furiosos, ¿no? Y entonces quiere andar corriendo muy rápido y eso es peligroso tanto para él como para las personas que viven en donde él se desplaza. Entonces hay que tener mucho cuidado con todos esos aspectos. También hay otros riesgos, los riesgos sexuales. Los riesgos sexuales que los jóvenes atraviesan, donde un adolescente no tiene una orientación correcta de su vida sexual, lastimosamente hay embarazos no deseados. Y esa es una situación bastante delicada. Ya tenemos nosotros que no tapar estos temas con los adolescentes. No podemos obviar estos temas con ellos. Porque si nosotros, o los padres, los líderes, no los orientamos correctamente en su vida sexual, déjeme decirle que el amiguito de la calle lo va a hacer, pero no se lo va a decir como debe de ser, sino de otra forma. La televisión se lo va a decir, las películas se lo van a decir.
y entonces se lo van a decir no como debe de ser y lastimosamente van a optar por una situación bastante delicada. Hay otros factores, los factores sociales, el aislamiento, la depresión, los gestos suicidas que pueden haber en los chicos. Hay que tener cuidado con todos esos factores sociales de riesgo. Conductas delictivas, las conductas agresivas. Y entonces todas estas situaciones que pueden los jóvenes optar por ellas, tenemos que tener sumo cuidado, tenemos que tener mucho interés en ellos para que no adopten este tipo de factores. Déjeme decirle que son factores de riesgo. O sea, son cosas que andan, que están ahí, que pueden los chicos entrar en ellas. Por lo tanto, debemos de conocer su mundo, debemos de conocer su vida, debemos de conocerlos a ellos para ayudar a estos muchachos. Debemos de estar preocupados por los muchachos porque son factores bastante delicados, bastante situaciones que los muchachos pueden pasando y nosotros sencillamente nuestra motivación solamente es jóvenes a portarse bien y punto. No, esa no es motivación para ellos. Debemos de entrar en su mundo para comprender a estos jóvenes. Déjeme decirle que, como les dije al principio, estamos como líderes trabajando con edades bastante complicadas. Complicadas en el sentido de todos los factores de riesgo que pueden padecer estos jóvenes. También factor de riesgo en la independencia, en la lucha por la identidad, el humor cambiante que puede padecer en ellos, mejora su habilidad para el lenguaje y expresión, quejas de interferencias con independencia en los muchachos. Todo esto afecta en el desarrollo de los jóvenes para poder entrar en una sociedad, para poder relacionarse en una sociedad y también para relacionarse en la iglesia. Hay adolescentes que están con factores de riesgo en este aspecto de la independencia, que ellos no quieren ir a la iglesia. No sé si tú conoces un joven así, que no quiere ir a la iglesia, no quiere ir. Y no es porque no le gusta, no es porque él está rebelde con Dios, sino que hay un factor de riesgo en su vida. Y nosotros debemos de ir y ver cómo le ayudamos, cómo lo atendemos. Y hay otros factores que se unen a esto. Por ejemplo, las pseudo religiones, que es un factor de riesgo, las corrientes de ideología que hay hoy por hoy en este mundo. Todas esas prácticas que lastimosamente no vienen de Dios, sino del enemigo, como la magia, la hechicería, el estar pendiente del horóscopo, el karma y otras cosas más, otro montón de situaciones que los muchachos pueden estar involucrados en estos factores de riesgo. Así es que es importante ponerle cuidado a todo esto. Veamos un asunto muy interesante. Bueno, aquí como son los medios de comunicación y los adolescentes. Hoy por hoy tenemos los medios de comunicación que son una bendición. Son una bendición para transmitir un mensaje positivo. A través de ellas nosotros hoy nos estamos comunicando por este medio. Si no fuera por estos medios, no fuese realidad esto que estamos realizando. Los cultos que se pasan de Radio Lira, los programas que se hacen, son una bendición, los medios. Pero también los medios de comunicación pueden llegar a ser un problema. Pueden llegar a ser un problema y una adicción para los adolescentes. Más que ellos están en una etapa donde creen que las cosas no son tan mal como se dice, que las cosas no son tan dañinas como se presentan, porque ellos lo hacen y no ven ningún cambio, ¿verdad? Entonces, los medios de comunicación en la adolescencia
deberían de ser aceptados o adoptados de una forma con mucha sabiduría, con mucha instrucción, con mucho cuidado hacia los adolescentes. No es posible que un joven, un adolescente, niño en esa etapa, esté a las 2 de la madrugada, a las 1 de la madrugada, todavía pegado ahí en la tecnología. Hoy en muchos hogares hay internet y entonces los adolescentes, no hay, ¿qué adolescente hoy no tiene un celular, una tableta, una computadora? Pero hay que poner también esos límites, hay que tener mucho cuidado porque los medios de comunicación son de bendición para los adolescentes, pero también puede ser de maldición si no se utilizan de la mejor forma. Y déjeme decirle que hay mucho contenido, pero mucho contenido muy dañino para nosotros los adultos y mucho menos para los adolescentes, para los niños en esta etapa. Entonces, esta situación lo que lleva son consecuencias psicosociales del uso de los dispositivos tecnológicos. El mal uso de estos dispositivos, hay consecuencias psicosociales. Los muchachos empiezan a aislarse, a entrar en un mundo bastante delicado, difícil, y entonces debemos de prestar mucha atención. Desde los dispositivos tecnológicos, lastimosamente, han habido jóvenes, adolescentes, que se han quitado la vida. Desde esta perspectiva, desde este momento donde ellos empiezan a observar, a experimentar, lastimosamente se han quitado la vida. Muchos desde esta perspectiva empiezan a experimentar una desviación sexual totalmente errónea, viendo asuntos pornográficos que los lleva a una situación bastante tremenda y terrible. Y tenemos que recordar que todas estas prácticas, lastimosamente, conllevan abrirle una puerta al enemigo, ¿no? Para que se apodere de la mente de los jóvenes y de nuestras vidas, ¿verdad? Si no tenemos ese uso correcto, ese uso delicado en el asunto de las redes sociales. Así que recuerda que ellos están en un desarrollo, y todo lo que oyen, lo que ven, lo que observan, lo que experimentan, va a beneficiar o va a perjudicar su desarrollo. Y lo que queremos es, con la ayuda de Dios, que puedan tener un correcto desarrollo, ¿verdad? Un correcto desarrollo. Por eso es importante que nosotros podamos darle énfasis a este asunto de la tecnología, porque los muchachos se están interesando, están, ¿cómo se llama? Aprendiendo muchas cosas de aquí, tanto buenas como malas. Así que como padres tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y como líderes también debemos de tener mucho cuidado con esto, con los muchachos. Ahora, en este asunto también podemos ver lo que es la disciplina. Porque la disciplina es parte del desarrollo, la disciplina efectiva, ¿no? Es parte del desarrollo. ¿Qué pasa si nosotros vivimos en un mundo donde no hay disciplina, donde nada que hacer? Hoy por hoy estamos todos disciplinados en el sentido de estar en casa, ¿verdad? Necesitamos ser disciplinados, estar en casa, ser disciplinados en tener un distanciamiento social con las demás personas, en tener mejor cuidado de lavado de manos, en tener mejor cuidado de nuestro aseo y muchas otras cosas más que se nos han dicho. Estamos ahorita en un estado de disciplina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si no entramos en este estado de disciplina como estamos hoy? ¿Qué pasa? Bueno, todos sabemos. Muchos ya contagiados por COVID-19, muchos hospitalizados y muchos lastimosamente ya muertos. Entonces, se necesita disciplina para buenas acciones, para que las cosas surjan bien. Por lo tanto, la disciplina efectiva, como lo dice la declaración, es efectiva. La disciplina es una herramienta poderosa para nuestro desarrollo, para que podamos desempeñar todo de la mejor forma. Debemos hacer esta pregunta que es muy importante. ¿Dañará o lastimará este método estratégico o técnica
de manejo y disciplina al niño o al joven? ¿Será que lo daña o no esta disciplina efectiva? Es importante que hagamos esa pregunta y la respondamos. La disciplina ya daña o destruye. Bueno, veamos en primer lugar qué es la disciplina. ¿Qué es la disciplina? Bueno, la disciplina en su origen proviene de discípulo. Discípulo. Y un discípulo es un seguidor de un maestro. Y esto es interesante. Nadie consideraría a un discípulo siguiendo a su maestro por temor del castigo, sino por convicción personal interna. Nadie va a seguir al maestro cuando es por un castigo. Nadie. Entonces esa disciplina no es disciplina. La disciplina debe ser algo que nos motiva a hacer las cosas. Escuchen, la disciplina nos debe de motivar a hacer las cosas, no a tener miedo para hacerlas. Entonces es importante que podamos ver este asunto. Yo quiero que ustedes puedan pensar en este momento qué personalidad tiene usted. Pero déjeme decirle que hay diferentes estilos de personalidades y conductas. Hay diferentes. ¿Cuál es el nuestro? ¿Y cuál es la mejor? Y veamos algunos estilos de personalidad y conducta que hay o que se pueden desarrollar. En el momento hay estos estilos porque ya se desarrollaron. Pero ¿cuál queremos desarrollar en los jóvenes? ¿Qué estilo de personalidad y conducta queremos que desarrollen nuestros hijos y los jóvenes? Bueno, veamos. Está este estilo de poco amable y firme. Quien ejerce la disciplina impresionará como una persona agresiva, aunque no sea su intención. Entonces, poco amable y firme. También está este otro estilo, amable, pero no firme. Y esto es aquel que quien ejerce esta disciplina lucirá tímido e incapaz de hacer valer su criterio disciplinario, aunque trate apropiadamente a las personas. Ahora veamos otro estilo de personalidad. Sin amabilidad y sin firmeza. Es la más inadecuada de las combinaciones. ¿Por qué? Porque la persona impresionará agresiva e incapaz de llevar a cabo la disciplina. Entonces será una persona que será ruda, difícil, complicada, agresiva y no va a poder llevar la disciplina. Amable pero firme. Amable, pero firme. ¿Ok? Esta es la mejor. Esta es la mejor. Esta es la que deberíamos de tener. Esta es la que deberíamos de desarrollar en los chicos. Esta es la que deberíamos nosotros mantener. Es la mejor combinación para ejercer disciplina o programas de cambio conductual. La persona tiene buen trato hacia los participantes, tiene sentido y actitud humanitaria al implementar los conceptos y técnicas y puede hacer valer su criterio disciplinario y actuar con consistencia. Esta es la mejor combinación de los estilos de personalidades y conducta. Amable, pero firme. Y esa es la que tenemos que tener cada uno de nosotros. Nosotros no debemos de pretender que los niños se desarrollen con esos otros estilos de personalidades, ¿no? De ese tipo de conductas, donde solo es grito, regaño y nada más. O donde todo es pura vida. Aquí hagan lo que quieran, no pasa nada. Sino que debemos de ser amables, pero a la vez firmes.
Ser firme no quiere decir ser grosero. Ser firme no quiere decir molestar a alguien o tratar mal a alguien. Eso no significa ser firme. Ser firme es que las cosas se establezcan como deben de ser y con amabilidad presentarlas para que se hagan. Y así se darán cuenta que los adolescentes estarán felices haciendo algo porque hay firmeza y amabilidad a la vez. Ahora, la disciplina conlleva reglas. Las reglas. ¿Qué son las reglas? Bueno, las reglas son decisiones que gobiernan o regulan cosas tales como el movimiento, la pertenencia, la responsabilidad, relaciones y hábitos de convivencia. Así es que las reglas son importantes para que se den todas estas cosas, ¿verdad? Se den los movimientos entre nosotros, hasta dónde podemos llegar, hasta qué podemos hacer, qué no podemos hacer con respecto a las pertenencias. Debemos de tener reglas, las responsabilidades que tenemos y todos los hábitos de convivencia, el cual tenemos en el hogar, en nuestro trabajo, en la iglesia, en la escuela, colegio, en la universidad, donde nos desarrollamos. Deben de haber reglas. Las reglas regulan todo esto. Así que cualquier requerimiento que hacemos a un niño, a un joven, es una regla. Cualquier cosa que le ponemos, a un parámetro que le ponemos a que haga o no haga, es una regla, ¿verdad? Cualquier tarea que deban ejecutar es una regla. Así es que es importante las reglas. Es importante las reglas para realizar una disciplina efectiva. ¿Cómo voy a disciplinar si yo no tengo reglas? ¿Ven? No voy a ningún punto, no voy a desarrollar en los chicos una disciplina efectiva porque no tengo reglas, no sé ni qué les estoy pidiendo. Sencillamente se me ocurrió decirles que no y punto. Las cosas no son así, ¿no? ¿Ok? Hay clases de regla a largo plazo y a corto plazo. Y aquí nosotros entramos con estas reglas ya en el ambiente de los clubes. Cuando estamos ahí en las reuniones, tenemos reglas, tenemos normas. Y entonces ya entramos ahí en ese ambiente. Entonces tenemos que tener presente cuando nosotros presentamos las reglas. Ahora, en la medida de lo posible, debemos de reconocer que las reglas deben ser breves. Deben ser breves, no complicadas, ¿verdad? Estipularse positivamente y ser fáciles de recordar. Así que no podemos darle a un niño que está en esa etapa, ¿no? Entrando a la adolescencia, está en su pubertad, darle reglas complicadas, ¿no? Complicadas, donde ellos se confunden y terminan no haciéndolas porque no las entienden, no comprenden las reglas. La regla deberá ser clara para usted y los conquistadores. Cuando ponemos reglas debe de ser claras y con un objetivo. Las reglas no tienen que ser así por así, sino que deben de ser claras. Por ejemplo, un padre pone reglas de que en la casa no se ríen porque hacen mucho escándalo, hay mucha bulla. Pero es porque tal vez a él le duele un poquito un oído, ¿verdad? Entonces, pero es incomprensible para los que están en casa, pero ¿por qué estas reglas? Y eso es lo normal de nosotros. Entonces hay cosas que las reglas no deben ir enfocadas en mi criterio, sino que deben ir enfocadas en los parámetros de convivencia del grupo o de los objetivos principales que se deben de lograr. Las reglas deberán estipularse de tal modo que se puedan hacer cumplir con facilidad. No pongamos reglas que no se van a cumplir. No pongamos normas que no se van a hacer. Y el problema es que cuando ponemos unas reglas completamente difíciles y complicadas, ya nos vamos a ver en problemas, porque después tenemos que aplicar la regla, tenemos que dar la sentencia, ¿no? Y no queremos hacerlo.
Por ejemplo, poner una regla de si ustedes no hacen esto, se van a salir del club y ya no más, y no van al campamento y un montón de cosas. Y entonces posiblemente me quede sin chicos, porque fue tan complicada la regla que todo el mundo la incumplió y no los voy a llevar al campamento. No voy a tenerlos en el club y otras cosas más. Entonces hay que tener mucho cuidado con la implementación de reglas o cómo las implemento. Las reglas deberán especificar una conducta y una consecuencia. Eso es importante. Las reglas no deben de presentarse como así es y punto, sino que se deben de presentar que por qué se espera eso, por qué no hay que pasar de aquí para allá. Porque si tú pasas de aquí para allá, yo ya no te voy a observar, papá y mamá no te van a observar, ya tú estarás solo ahí y te va a pasar esto y esto y esto y esto y esto, y las consecuencias son terribles y catastróficas. Así que hay que explicarle bien, claramente, porque cuando no hay una comprensión correcta de las reglas, es muy fácil transgredirlas, porque como no se sabe, entonces voy a ver qué es el asunto, porque yo no ni sé ni qué es este asunto. Así que es importante que deberemos especificar una conducta y una consecuencia. Asegurarse que usted, de ser necesario, pueda señalar la regla. Bueno, enseñar la regla. Es difícil que los niños, los adolescentes hagan algo cuando yo no lo estoy haciendo. Muy difícil. Es difícil cuando los hijos hagan algo que el padre no lo hace. Así que debemos de enseñarla nosotros, debemos de vivirla para que ellos puedan aprender de nosotros. Si yo digo que esto no es así, porque soy el primero que no tengo que hacerlo. No decir, no, es que yo soy el que la puse, así es que yo puedo quebrantarla. No, la regla es para todos. Ok, que es importante que nos aseguremos de que nosotros esa regla la estamos cumpliendo, porque si no le estamos enseñando a los chicos a que las reglas se hacen para, como se dice, ¿no? Las reglas se hacen para incumplirlas, y eso no es así. Ok, las reglas deben ser adecuadas y razonables. La edad del conquistador y a las condiciones de vida que lo rodean. Las reglas deben de ser adaptadas a esa edad, a la edad de ellos. No podemos poner reglas para personas adultas, ¿verdad? Que un adulto puede estar ahí sentado bastantes horas y no hay problema. Pero ya, y los conquistadores no pueden estar sentados mucho tiempo y estar sin hablar. Así que tenemos que tener cuidado con respecto a eso. ¿Ok? Ahora, con respecto al castigo y la disciplina, ¿es lo mismo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será lo mismo la disciplina y el castigo? ¿Será lo mismo? No, no es lo mismo. ¿Y cuál es la diferencia entre disciplina y castigo? Ok, la disciplina enseña y el castigo no. La disciplina toma tiempo. La disciplina toma tiempo en hacerla, en tomarla y muchas cosas más. Y el castigo es instantáneo. El castigo es por emoción. La disciplina es más fácil, es más difícil. La disciplina es más difícil, el castigo es la ruta más fácil, la más fácil de hacer. La disciplina crea una persona moral, mientras que el castigo no. Así es que castigo no es disciplina. Eso es importante. Castigo no es disciplina. Porque muchas veces nosotros castigamos y creemos que estamos disciplinando. Y lo que estamos es dañando el desarrollo en los adolescentes. Estamos dañando su desarrollo emocional, psicológico. Así es que debemos de tener mucho cuidado con todo eso. Así es que, jóvenes de los clubes que estamos aprendiendo para dirigir a los muchachos de la mejor forma, la disciplina en el club de conquistadores. El propósito en la disciplina del club de los conquistadores en los niños debería ser guiarlos como hijos de Dios. Ese es el objetivo. Ese es el objetivo cuando apliquemos disciplina en nuestros clubes con estos conquistadores. Guiarlos hacia Jesús.
Una persona que es castigada, que es maltratada, difícilmente va a ser guiada a Jesús porque creerá que Dios también lo va a castigar y él tiene el mismo comportamiento. Así es que no es importante buscar a Dios. Así es que es importante que cuando apliquemos disciplina a los conquistadores, demostrar nuestro amor y comprensión para con ellos. Hay que enseñarles el carácter de Dios. Eso revelado en el orden y la disciplina a través de todo el universo, ¿no? Ese carácter de Dios en la vida de estos muchachos, en ese desarrollo que tendrán aquí en este mundo. La disciplina correcta los va a llegar a transformar en miembros útiles de la iglesia, del país, y va a ayudarlos a respetar a sus líderes y a sus padres, la disciplina correcta. Así que cuán importante es una disciplina efectiva, ¿no? Para nosotros ayudar en el desarrollo de los adolescentes. Así es que la manera correcta de administrar disciplina es inspirar a que el joven sea recto y ordenado por medio del amor. La bondad y el ejemplo consiste que gane la confianza de los jóvenes, demuestre que los ama, manifestándole bondad y que espera la cooperación leal de ellos. De esa manera correcta se desarrollará la confianza, la condescendencia, la cooperación y principalmente el amor de esos muchachos. Así que hay que aplicar esa disciplina de esa forma correcta para que los jóvenes puedan comprender que la disciplina no es castigo, que la disciplina es para su bien y para su crecimiento, y así ellos con una disciplina correcta ganarán confianza en usted como líder, en los demás líderes, en los padres, porque es una disciplina equilibrada y correcta. Y por último vamos a ver con respecto a este asunto del abuso infantil. ¿Qué es el abuso? ¿Ah? Cualquier acción física, sexual o emocional, obviamente provocada a un niño, ¿verdad? O también una omisión no accidental en el trato hacia un menor por parte de sus padres o cuidadores que le ocasiona daño físico, psicológico y que amenaza su desarrollo tanto físico como psicológico. Entonces este es el asunto del abuso infantil. Este es el abuso infantil. Ese maltrato que un niño puede recibir, física, sexual, emocional u omisión no accidental y que afecta su vida psicológica, física y también espiritual, ¿verdad? También su vida espiritual es afectada. Los tipos de abuso, bueno, maltrato físico. El maltrato físico cuando se castiga, cuando se golpea, cuando se pega, cuando se sangra a una persona, cuando por cualquier cosita se le está pegando y pegando, físicamente, ¿no? También el tipo de abuso psicológico, emocional, donde hay gritos, hay palabras hirientes, palabras groseras, palabras que lo único que están haciendo es afectando la vida emocional del niño. Y el abuso sexual, ¿verdad? Que lastimosamente pasa en cantidades bastante interesantes en nuestros países. Así es que el abuso sexual hacia un menor, donde ya prácticamente una persona traspasa esa intimidad del niño y lastimosamente lo maltrata sexualmente, ¿no? Puede ser con palabras, con caricias indebidas, ¿no? Y la negligencia es otro maltrato. Niños que pasan todo un día entero sin que les cambien el pañal, donde se les queman sus partecitas, ¿no? O niños que están sin comer porque el papá y mamá no les da la gana de darle comer y están pegados al teléfono y no quieren.
de la negligencia del descuido, donde los niños andan como que no tienen papá ni mamá. Así es que la negligencia también es un tipo de abuso que los niños pueden estar experimentando. Es importante y es muy delicado cuando nosotros tengamos en nuestro medio una situación como esta. ¿Qué pasa si está pasando esto en nuestro medio? Si conocemos de que un niño, un adolescente está siendo abusado de todos estos tipos de índoles, de este tipo de cosas. Déjeme decirle que no podemos quedarnos callados. No podemos quedarnos callados. Debemos de que los niños, los jóvenes, tomen confianza en nosotros y nos puedan contar lo que está sucediendo, nos puedan contar qué está pasando para poder ayudar. Porque si esto se deja, trae consecuencias bastante terribles en la vida de un niño, de un adolescente. Así que es importante que no podamos callar ante esto. Nosotros, cuando nos presentemos ante una situación de esta, no solamente hay que orar, también hay que actuar y hay que presentar esta situación ante las autoridades competentes para que tomen cartas en el asunto. Es muy delicado este asunto. Esto de los abusos es bastante delicado, pero si nos encontramos en una situación de esta, hay que pedirle mucha sabiduría a Dios para que nos ayude a ayudar a los jóvenes cuando se encuentren en una situación de riesgo, de peligro, de esta índole de abuso. Porque esto va a estropear su desarrollo sano en los niños. Así es que, muchas gracias, mis queridos jóvenes. Ese es el tema de esta tarde, ¿no? Así que si tienen comentarios. Buenas tardes. Buenas, hola. ¿Aló? Hola, le escucho. Buenas tardes. Hacerle, bueno, varios comentarios. Primeramente, agradecerle por el tema, estuvo muy interesante. Después de eso, relacionado con todo lo que usted dijo, las menstruaciones tempranas, cuando una niña tiene su menstruación temprana, hay niñas que a los 9 años tienen su menstruación y no saben cómo manejar ese tipo de situaciones porque es toda una bomba de hormonas y un montón de cambios que está teniendo su cuerpo, y es una niña, es pequeña todavía, pero está afrontando situaciones de grande. Después de eso, relacionado con lo que usted habló de los factores de riesgo, también existe la bulimia y la anorexia, que si no le explicamos a los niños cómo manejar ese tipo de situaciones, la sociedad está ahí afuera, los estándares que pinta la sociedad son estándares bastante altos, que los niños, muchas veces las chiquillas, más que todo se dan en las niñas, que ellas tienen esas ideas preconcebidas. Después, cuando usted habla de los factores de los niños en las escuelas, muchas veces se tiene que sacar el niño de las escuelas como consecuencia del riesgo número 2, que es la pérdida del trabajo de los papás. Y como no se manejan esas situaciones también de una forma, ¿qué le digo?, consciente o no sé, como preocupa, es una situación preocupante. Usted habló también de la parte de el abuso infantil. Si yo conozco un caso de abuso infantil que se da en la iglesia o en el club o donde sea que se dé, y yo no tomo las cartas en el asunto o permito que esa situación se mantenga, estoy siendo parte de ese abuso también, porque estoy siendo negligente ante una situación que conozco. Tal vez yo no sea la persona indicada, pero están las autoridades de la iglesia, el pastor, el ministerio familiar. Hay muchas personas a las cuales en la iglesia yo puedo llevar esos casos para que ellos tomen las decisiones o las acciones que se deban tomar. Como padre, lo que a mí me preocuparía es
si yo estoy viendo algo que pasa en la iglesia y yo no lo digo, entonces yo estoy siendo copartícipe de esa agresión o de ese abuso que está sufriendo el niño. Además de eso, se habla de la pertenencia. Cuando el joven no es parte o no se siente parte del club, entonces ahí es donde se retrae. El joven tiene que sentirse, tiene que como empoderarse de que es parte de ese club. Ahí ese es mi lugar, ahí es donde yo pertenezco. ¿Y quién les da eso? ¿Quién les da esa confianza o ese sentido de pertenencia? Los líderes de los clubes. Yo no puedo decir una cosa y hacer otra cosa. Nosotros como padres también, yo no tengo hijos, bueno, mi hijo cuando estaba adolescente, él perteneció a un club y yo le doy muchas gracias a eso, porque en esa etapa de cambio de la adolescencia, de la preadolescencia a la adolescencia, el joven se vuelve muy rebelde. Mi hijo fue a un club, en un campamento en Guapiles, y normalmente se hace una retroalimentación después de que cuando ellos regresen del club, del campamento. Cuando yo oí que estaban hablando las maravillas de mi hijo, yo decía que me lo habían cambiado por otro, que no era él. Era alguien completamente diferente porque él se comportó a la altura, fue caballeroso, fue amable, ordenado, nada de lo que hacía en la casa. Pero la disciplina y el orden que él encontró en el club, él se sintió parte de ese grupo, se sintió identificado con ese grupo. Entonces, él sintió ese sentido de pertenencia que él andaba buscando. Entonces, a razón de eso, yo tengo que agradecer mucho a los clubes porque en ese periodo de tiempo alineó muy bien a mi hijo. Las reglas, yo no puedo decir que yo tengo reglas si yo no tengo un orden establecido en muchas de las cosas. Si yo soy una persona ordenada y yo pongo una regla, estoy dándole un ejemplo y las reglas tienen que ser coherentes. Yo no puedo decirle a un niño o un adolescente que haga una cosa y si no lo hacen, entonces llegan a frustrarse y ellos donde llegan a sentirse como no pertenezco aquí, no, me están poniendo demasiadas, no sé, no sé tal vez cómo explicar bien la idea, pero lo que están haciendo es frustrando al joven. Yo tengo que ser coherente en lo que yo digo y en lo que yo hago. Eso sería. Muchas gracias y bendiciones. Muchas gracias, hermana. Muy lindo su aporte. Muy bueno. Muy enriquecedor. ¿Otro comentario, jóvenes? Si no lo hay, pues es importante, ¿no? Que podamos tener todo esto bien clarito en nuestras vidas para ayudar a nuestra niñez, a nuestra juventud, a los adolescentes que están a nuestro alrededor. ¿Ok? Abiel, ¿cómo estamos?